Gracias, amigos de Facebook. Gracias, amigos de YouTube, Augusto de Congas. Gracias, hermano, por esa inmensa preferencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por ser parte de su vida a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura Plaza José Graviel Condorcanqui, epicentro de la política del Perú, Augusto de Congas. Hermanos, hoy en la mañana la señorita Jennifer Paredes ha sido puesto en libertad por el Poder Judicial. ¿Qué le parece? La señorita Jennifer Paredes, cuñada hija del señor Pedro Castillo Terrones, ha sido puesto en libertad por el Poder Judicial. ¿Y dónde están las pruebas de la corrupción? Claro, el Poder Judicial con este acto que ha hecho le ha dicho a la fiscal de la Nación, a la señora Patricia Benavides, que su pedido de prisión preventiva fue un abuso de poder, un abuso de autoridad, obedeciendo el mandato de los grupos de poder económico. La encerraron, la persiguieron, los medios de prensa te confabularon, complotaron para el logro de este perverso objetivo. Pero esta señorita apeló y el Poder Judicial le ha dado la razón. Entonces lo que dijo en su momento el señor César Hildebrand sobre la denuncia de Patricia Benavides a Pedro Castillo del Congreso, dijo: esto es un alegato parecido a Zángaro. ¿Esto qué demuestra, hermano? Que la fiscal de la Nación ha actuado siempre, lo he dicho acá, ha actuado por venganza política, obedeciendo órdenes del Congreso de la República, de los monopolios, de los oligopolios. Por eso el Poder Judicial le ha enmendado la plana y le ha demostrado de que esta señora usó abuso de poder contra la señorita Jennifer Paredes. Y la denuncia que ha presentado ante el Congreso de la República no va a prosperar. Eso no quieren entender. Hoy quieren aparecer otro Carlos Torres y Torres Lara, aquel que dijo: esta es la interpretación auténtica. ¿Recuerdan o no? Él decía: la interpretación auténtica. Hoy aparecieron esos que quieren interpretar a su manera el artículo 117 de la Constitución. Hermanos, el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, a la letra reza: el presidente de la República solo puede ser acusado por los siguientes delitos: por traición a la patria, por impedir elecciones generales, regionales, municipales, por cerrar el Congreso o por limitar el trabajo de los organismos del Jurado Nacional de Elecciones. Esas 4 causales que pueden acusar a un presidente no está en el alegato de la señora fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Entonces, ¿qué cosa están haciendo estos señores? ¿Qué están haciendo? Están buscando un formato de alcance planetario como la Convención de las Naciones Unidas para Corrupción. Ellos dicen que la Convención de las Naciones Unidas para Corrupción se le debe aplicar contra el profesor Pedro Castillo para sacarlo, suspenderlo del poder. Pero hay una cosa acá: en el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas para casos de corrupción, cuando el Perú lo suscribió,
el 31 de julio del año 2003, dice lo siguiente: para que la Convención de las Naciones Unidas pueda aplicarse en nuestro país, tiene que haber un estrecho vínculo con nuestro ordenamiento jurídico y con nuestra Constitución política. Entonces, ¿qué dice la Constitución política? Las 4 causales que he citado, y ninguna de esas 4 causales que he citado ha argumentado la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Pero preguntémonos algo, hermano. Entonces, ¿qué se busca acá? ¿Qué se busca? Se busca que los doctos, los eruditos, los jurisconsultos en materia constitucional interpreten el artículo 117, que también dice son derechos humanos, pero no aplica. O sea que ellos quieren interpretar a su manera, quieren ideologizar el artículo 117. Pero ¿quién hizo esta Constitución? Hoy estos señores se lamentan, hoy el fujimorismo se lamenta, pero ellos hicieron esta Constitución. Ellos aprobaron el artículo 117, que hoy despotrican contra ese artículo, porque ellos lo hicieron, ¿o no? Ellos lo hicieron pensando en qué. Yo siempre soy mal pensado. ¿Por qué ellos aplicaron el artículo 117 y dijeron que traición a la patria, cerrar el Congreso, no te deja trabajar al jurado en las elecciones y no convocar a elecciones serían las causales para vacar o acusar a un presidente? ¿Y por qué no pusieron abajo también por corrupción? O sea que ¿por qué no le agregaron un 5.º título también por corrupción para acusar al presidente? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos pensaron gobernar por el siglos de los siglos. Ellos pensaron gobernar hasta el fin de los tiempos. Pensaron gobernar a perpetuidad. Entonces, como no podían acusarlo salvo por los 4 casuales, ellos podían robar, podían saquear, podían corromper como lo hicieron. Por eso nos demuestra la estadística que todos los gobiernos que antecedieron al profesor Pedro Castillo van a morir en la cárcel. Por eso hicieron esta Constitución, para protegerse ellos, para que no puedan ser acusados por corrupción. Pero hoy se lamentan de ese artículo, hoy lo quieren modificar. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Pero esa modificatoria no tendría base legal porque tendría nombre propio. ¿Y el nombre cuál sería? Pedro Castillo, que abandone el poder y ellos tomen el control político del Perú. No hay legitimidad. Y la Organización de los Estados Americanos seguramente va a demostrar eso. Es cierto, hermano, lo que aquí hay en el fondo es defenestrar a Pedro Castillo del poder, con ese cuento de la suspensión temporal. Hoy hablan de incapacidad moral permanente. ¿Qué cosa dice? El presidente Pedro Castillo está inmerso en incapacidad moral permanente. ¿Por qué? Porque dice que coloca funcionarios que no son aptos, funcionarios que no tienen pergaminos, funcionarios que no tienen el perfil. Ya me tienen hasta la coronilla que ese funcionario no tiene el perfil. Y los funcionarios y gobiernos que antecedieron a Pedro Castillo, ellos sí tenían experiencia, tenían el perfil, tenían doctorados. ¿Para qué? Para robar, para saquear, para mutilar el territorio del Perú. Hoy recién se acuerdan los medios de prensa de que debemos de tener funcionarios de primer nivel. ¿Y antes? ¿Antes por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque todos los medios de prensa, sin excepción alguna, recibían 400 millones de dólares del Estado por publicidad estatal.
Pedro Castillo no les da un sol. Por eso lo atacan, pues, hijo. Porque siempre vivieron de la mamadera del Estado. Siempre se favorecieron de las arcas del Estado. Hoy esa prensa dice, nosotros somos la prensa libre. Y la prensa alternativa es financiada por los cubanos. Así han dicho en este espacio, ¿eh? ¿Qué cosa han dicho? Esos señores que recolectan firmas en la futura plaza José Gabriel Condorcanqui para hacer una constitución comunista, terrorista, tipo Venezuela, Cuba, Nicaragua, mentira. Ahí hay dictadura y brutal. No hay socialismo, hay dictadura. ¿Qué dicen? Que a nosotros, al Ágora Popular, tráeme, hijo, tráeme los planos de la firma. Pásame, por favor. Apúrame, hijo. Que medio cojudo han salido, carajo. Hermanos, ¿qué dicen de este espacio? Nosotros estamos recolectando firmas. ¿Para qué? Para convocar a un referéndum. ¿Qué cosa es un referéndum? Un referéndum no es una imposición. Un referéndum es una pregunta que nos van a hacer a cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy tan seguro que va a ser así? Porque tenemos más de 2.300.000 firmas a nivel nacional. Un aplauso para los hermanos. Ahora, ¿qué es un referéndum? Es una pregunta, es una consulta, es un plebiscito al pueblo. Allí nos van a preguntar a cada uno de nosotros, señor, ¿está usted de acuerdo, sí o no, en modificar total o parcialmente la Constitución Política del Perú? Entonces nosotros, cada uno de nosotros, en ese humilde rincón, soberanamente, sin ningún tipo de coaccionamiento ni amenaza, vamos a responder el sí, el no. Libremente, soberanamente, nadie te va a amenazar. Como ya saben que hemos superado largamente los 2 millones de firmas, entonces empieza la guerra sucia. Empiezan a atacar este espacio y dicen, allí en el Ágora, recolectan firmas y que es financiada por los cubanos. O sea que Cuba, un país misio, financia al Ágora Popular. O sea que los cubanos le pagan acá a este señor, me pagan a mí, le pagan a Leo, pagan al Ágora. Qué triste, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Terrorismo blanco. Meterle miedo, meterle temor a la población. ¿Para qué? ¿Para que no firmes esto? ¿Ah? Así nos acusan. ¿Acaso no utilizaron también a la fiscal Marita Barreto? ¿Qué dijo esta fiscal? Fiscal superior, ¿qué dijo? Esa prensa alternativa le están cambiando el nombre de Libertador. Hoy ya no lo llaman San Martín, o lo llaman Futura Plaza José Gabriel Condorcanqui. Dice, esa prensa ahí debe ser desaparecida. Lo vamos a enjuiciar, lo vamos a denunciar por ese ataque feroz a la fiscal de la Nación. No es un ataque a la fiscal de la Nación, es decirle al pueblo peruano la verdad. Es decirle al pueblo peruano que esta fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene una hermana que está ligado al narcotráfico, aquellos que venden droga, aquellos que malogran a nuestra sociedad. ¿Cómo se llama su hermana? Jueza Suprema, Jueza Superior, Emma Benavides Vargas, hermana de la fiscal, está ligada al narcotráfico, porque esta jueza, aprovechándose de su poder, liberó a narcotraficantes extranjeros. Cobraba 100.000, 150.000 dólares.
corrupta y sigue despachando. Hermanos, si esta acusación pública fuera mentira, hace rato estaría tras los barrotes de una prisión. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque es verdad. Aquí destapamos eso. ¿Quién lo investiga? La Corte Suprema de la República está investigando a la hermana de la fiscal de la Nación, llamada Emma Benavides Vargas. Y esta mequetrefe, ¿cómo se llama? Marita Barreto dijo, ahí levantan falso testimonio contra la fiscal. Es un acoso, un ataque brutal. Mentirosa, farsante, apócrifa, ayayera. Es verdad, hermano. El entorno familiar de la fiscal de la Nación está ligado al narcotráfico. Yo, Augusto de Congas, si tuviera poder en este país, yo, hermano, decreto de urgencia, descabezaría a todo el poder judicial, porque ahí está enquistado la corrupción de años. Ahí está, hermano, la gran corrupción. Refundaría el poder judicial, colocaría gente proba, gente joven, de grandes pergaminos, gran talentosos. Por ahí están los ancianos de 80, 90 años administrando justicia, corrompiéndose a cada momento. Pero el poder judicial le ha dado una cachetada a la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque ha liberado en la mañana a la señorita Jennifer Paredes, a quien la fiscal de la Nación pidió 36 meses de prisión preventiva por supuesto actos de corrupción. Y entonces, hermano, el Poder Judicial ha dicho, señora fiscal de la Nación, usted se ha equivocado. No hay pruebas suficientes que demuestren que la señorita Jennifer Paredes haya cometido actos de corrupción. Por lo tanto, se le abren las rejas y se va a la calle. Ahora, ¿qué dirán mañana? Que el Poder Judicial avala a Pedro Castillo. Mañana dirán que el Poder Judicial se volvió comunista, terrorista. Mañana dirán que el Poder Judicial hace caso a lo que dice el Ágora Popular. Hermanos, Chocherita, el que quiera opinar, venga para acá, por favor, hermano. El que quiera opinar, venga para acá, hermanos. ¿Alguien quiere opinar? A ver, pasa. Ya. Pena de muerte, mira, vamos a satisfacer la necesidad de este señor. Perfecto. Hermano, escucha atentamente. Chocherita, hermano, mira, vamos a hablar sobre pena de muerte. Yo soy Augusto de Congas, hermano, ¿ya? Soy así porque los libros me hicieron así. Soy así porque los libros me dieron verso, me dieron verbo, me dieron elocuencia. Soldado, por favor, ve. Vamos a explicar la pena de muerte en nuestro país. Upayashimi. Escuchen, hermanos, mira. Escuchen, hijos. En el Perú, ¿se puede aplicar la pena de muerte? Sí. Pero solamente para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Se aplica la muerte? Sí. Solamente para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Esto qué significa? Si el Perú entra en guerra con un país X y se detecta a cualquier elemento civil o militar trabajando en favor del enemigo, se le aplica la pena de muerte. En el Perú no se puede aplicar la pena de muerte ni al violador, ni al corrupto, ni al traidor a la patria en tiempo de paz. Si descubrimos que un militar vende información secreta al enemigo en tiempo de paz, no se le aplica la pena de muerte, porque dice bien claro, se aplica la pena de muerte solo en caso de guerra exterior. Pero si se detecta a un civil o militar vendiendo información o trabajando para el enemigo, se le impone
35 o 25 años de pena privativa de la libertad. ¿Ya, hijos? ¿Y por qué no se puede aplicar la pena de muerte para corruptos ni para violadores? Porque nuestra Constitución no le permite. Y aplicar la pena de muerte en el Perú, cuando los políticos dicen yo voy a aplicar la pena de muerte, mentira. Mentira, no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el Perú es firmante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 4 reza: todos los países firmantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden aplicar la pena de muerte. No se puede. Ahora, para aplicar la pena de muerte a violadores y corruptos, el Perú tiene que renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se puede renunciar. Escúchame, escucha. Moment, please. Escucha. El Perú, ¿sabes cómo se hace? Un proceso, ¿cómo se hace? Se denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso para desligarnos de la Corte demora 3 a más años. Se puede hacer, caballero. Pasa. Un aplauso. Pase. No, al público. El pacto que hemos firmado estipula que los países que han ingresado al pacto y que ya no tienen pena de muerte no pueden volver a aplicar la pena de muerte por ningún motivo. Ya una vez que entramos a eso, ya es un camino sin salida. Eso es lo que le digo, nada más. O sea, por más que renuncies al pacto y todo. Por más que renuncies, seríamos un país paria. Un país paria seríamos. Seríamos un país paria. Eso es la verdad. Mira, escucha, hijo, escucha. Se puede. El Perú puede ser retirado del Pacto de San José. Hermano, chocherita. Hermano, escucha, hijo. El Perú puede denunciar a la Corte de Costa Rica. Se puede hacer. ¿Para qué? Retirándonos de la Corte se puede modificar nuestro ordenamiento jurídico. Se puede hacer. Entonces el señor tiene razón cuando dice: seríamos declarados un país paria. Sí, pero se puede hacer. Podemos renunciar a la Corte. Hermano, podemos hacerlo. No, en la vida nada es perpetuo, Pero cuando tú dices que no se puede, sí se puede. Pero escucha, hermano, mira, hoy en día, ahorita no se puede aplicar la pena de muerte. ¿Nos podemos retirar de la Corte? Sí, podemos retirar de la Corte. El proceso demora de 3 a 2 años. O sea que hasta que Pedro Castillo cumpla, aún no se va a poder aplicar la pena. ¿Por qué? Porque se tiene que modificar nuestro Código Penal Procesal. Sí se puede hacer, hermano. Sí se puede hacer. Pero tendría que modificarse totalmente nuestro ordenamiento jurídico. Se puede hacer. Nada es perpetuo, nada es eterno, nada. Pero la pregunta es, hermano, ¿será conveniente que el Perú se retire de la Corte? No. ¿Por qué no? Porque si un peruano, un ciudadano peruano, ve vulnerados sus derechos humanos por el Estado y tú denuncias para recuperar tus derechos ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema y ante el Tribunal Constitucional, y ellos no te dan la razón, mientras permanezcamos en la Corte puedes recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando un ciudadano recorre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no denuncia al agresor, denuncia al Estado peruano. Ya no se denuncia a la persona, sino al Estado, por violentar los derechos de la persona.
Pero cuando decimos que no se puede, sí se puede retirar de la Corte. Pero qué cosa, ¿no? El país que nos invitó, que nos involucró a ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos, no es firmante. No es firmante. Por eso en muchos estados de los 50 que tiene Estados Unidos se aplica la pena de muerte en 3 situaciones: ahorcamiento, inyección letal y cámara de gas, creo que no. Ahí está. Sí, eléctrica. Es que ellos son vivos. Por ejemplo, cuando gobernaba PPK, su ministro de Relaciones, me acuerdo su apellido era Popolicio. ¿Qué cosa promovieron? El Pacto Migratorio Mundial. El Perú, obediente, lógicamente, PPK era un servil del gran país del norte, no, envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Popolicio, ¿dónde? A Marruecos, en África. Este ministro Popolicio, el 18 de diciembre del año 2018, firmó el Pacto Migratorio Mundial. Ahí dice bien claro: todo migrante que quiere ingresar a nuestras fronteras puede hacerlo simplemente con mostrar una credencial, muchas veces falsificado. Y ese migrante tiene derecho a un trabajo, estudio y prestación de salud. ¿Dónde queda Marruecos? Está en el estrecho de... Le falta bastante, hijos, ¿ah? Estrecho de Gibraltar. Al frente está Europa. Ese pequeño brazo de mar separa 2 grandes continentes: el continente africano y el continente europeo, y une 2 grandes masas de agua, el Mediterráneo y el Atlántico. Ese estrecho de Gibraltar, hermano, lo cruzó un peruano llamado Daniel Carpio Carpallo. ¿Cuándo lo cruzó? 23 de julio del año 1948. 14 kilómetros lo hizo en 9 horas, 24 minutos. Verifícalo, que sí, hijo. Verifícalo. A mí me gusta la historia. Para mí el mundo está hecho de historia, no de átomos. Ahí se fue Popolicio y firmó el Pacto Migratorio Mundial. Hoy somos el segundo país en este continente americano que hemos recibido a casi 2 millones de venezolanos. El mayor receptor es Colombia, con 2,5 millones. El menor receptor es Estados Unidos y Ecuador. Qué triste, ¿no? Qué triste, hermano. Es por eso cuando el pueblo no sabe, no lee, los políticos te utilizan. Para sus fines maquiavélicos te utilizan. Como este señor Rafael Saliaga. Lima, potencia mundial en 4 años. Increíble. Teleférico desde Canto Grande a Comas, Independencia, Caraballo. 30 reservorios de agua para dotar de ese líquido alimento a 2 millones de peruanos en Lima. Tren subterráneo de Puente Piedra a Villa El Salvador. Anulación de los peajes. Inocentemente, cándidamente, marcaron por este señor. ¿Cómo lo va a hacer? Potencia mundial, 0 delincuencia, hambre 0, qué triste. Eso se llama manipulación. Hermanos, tenemos que leer, inculcar a nuestros hijos el amor a la lectura, la cultura, el conocimiento. Lo decía Francisco García Calderón: el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Decía, la lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Decía, emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. Y dijo algo irrebatible, algo verdad: el que lee manda, el que no lee obedece.
¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias, amigos. Dani manda salud, ven. Gracias. Hermanos, ¿pueden poner este espacio? Para tomar, hermano, un agua de muña sin muña. Un caldo de fideos sin presa, sin fideos, hermano. Gracias, hermano. 73 años de edad. Puedo hablar toda la noche, si no es que usted está un poco cansado. Gracias. Tu apoyo voluntario. Hermano, buenas noches. Hay que apoyar acá al historiador, por favor, su colaboración, nada más. Su cariño, todo voluntario, 10 céntimos y todo. Él viene todos los días aquí a hacer escuela política con nosotros. Ya, a ver, por favor. Es un cariño, 10 céntimos. Deja todo, desde Coique, deja a su familia, sus gallinas, todo por acá, por venir acá a la Plaza San Martín a cuidar, a enseñarnos todos los días. Clases como esta no la vas a encontrar, lamentablemente, en otra plaza, y hermano. Hay que apoyar ahí. Hay que darle si no tienes una moneda, abrázalo. ¿Ya? Listo, hermanos. Acá, acompáñame ahí, ves. 10 céntimos, todo es bien recibido. Listo, un abrazo, dale, Falcon, un abrazo. Ya. Alguien más ahí por ahí, y listo, ¿ya? Listo, hermanos, ya todo por hoy, ¿ya? ¡Viva el Perú! Y hermano, nos estamos viendo el día de mañana. Ahí está el hermano Falcon, el hermano Augusto, los grandes amigos, 50 años de amistad. Inscríbase a mi canal en YouTube, Augusto de Conga, por favorcito, no sea malito. Ahí está dando su mensaje. Gracias, pues, hermano. Falcon también va a dejar un mensaje. Es una forma de retribuir a este hermano. Ya. Acá te voy a dejar mi hermano sin cuerpo. Compre el libro. Ya listo, nos vemos. Compre el libro, no vean la prensa basura.